Bueno, hermanos, muy buenas tardes a todos presentes. Hoy se está llevando a cabo una gran conferencia. Vamos a agradecer a la Santísima Trinidad, en primer lugar, al Padre Eterno, para dar inicio a una gran conferencia por primera vez en Aucayacu. Y para nosotros realmente es una alegría que haya llegado la doctrina o el conocimiento del Padre Eterno para esta localidad. Como ustedes sabrán, hermanos, es un distrito pues muy alejado de los de las ciudades grandes. Aquí en la ciudad de Aucayacu es un distrito que realmente pues está luchando por la estabilidad, por tantas cosas que ha tenido que atravesar esta parte de la selva. Ya ustedes conocen la historia que tiene Aucayacu, todo lo que es esta parte del Alto Huallaga. Y ahora estamos con esta gran misión, con esta gran labor de llevar el conocimiento, la última doctrina que el Padre Eterno envía para la tierra, para el milenio de paz, para que nosotros podamos ilustrarnos, comprender mejor el universo. Y qué mejor tener a personas o hermanos ya mucho más tiempo llevando esta labor y que ellos van a dar pues su conferencia aquí en la ciudad. Muchos hermanos vienen por primera vez a la ciudad de Aucayacu y bueno, pues vamos a dar la bienvenida para que continúe pues con lo que es la difusión, testimonio, muchas experiencias que van a contar ellos, hermanos, sobre los platillos voladores, sobre la experiencia del Divino Maestro, cómo es que realmente llegó la última, los rollos telepáticos al Perú, que están 4.000 rollos. Todo esto, hermanos, lo vamos a escuchar. Vamos a dar pase al hermano José Córdoba para que pueda explicar en detalle el testimonio, las experiencias. Bueno, ahí está, todo va quedando listo, hermanos, para dar pase desde Lima. Me cuentan por acá que han hecho pues realmente pues un viaje tan largo, los hermanos, un esfuerzo, para que también, como dice, nadie es desheredado, el conocimiento va a llegar hasta los más rincones. Hoy le tocó a Aucayacu, le está tocando, porque cada ciudad siempre va a haber misioneros, gente que va a llegar pues ahí llevando el conocimiento, la última doctrina pues planetaria. Bueno, hermanos, vamos a dar pase acá al hermano sin más preámbulos para que continúe. Sé que tiene mucho que contar, mucho que decir pues a la gente de Aucayacu. Fuertes palmas de bienvenida para el hermano José Córdoba. Adelante. Muy bien, hermanas, hermanos, que es como nosotros nos llamamos en la hermandad, Gloria al Divino Creador. Vamos a explicar brevemente el porqué el tratamiento de hermanas y de hermanos. Nosotros somos hijos de un Dios Padre Creador. Por lo tanto, todos los hijos de un padre pasan a ser hermanos. La denominación hermanos no es por ser integrantes de una confesión, de una agrupación, de una religión, no. Somos de modo innato hijos de un mismo Divino Padre Creador. Claro, para eso hay que creer en Dios. Si alguien por aquí no cree en Dios, escuche un poco el desarrollo de esta actividad y obviamente no vamos a buscar convencerle, pero al menos tengamos la mente abierta para poder aprender y entender. Como bien lo decía nuestro hermano presentador, es la primera vez que estamos llegando a esta zona de la Amazonía, o Amazonia, como se dice ahora, y estamos muy satisfechos, ¿no? Después de mucho tiempo estamos visitando un lugar nuevo, ¿no? Así como en el mes de enero, por ejemplo, llegamos a Tingo María y generamos una sede filial, ¿no? Después de mucho tiempo, de varios años que no habíamos creado una sede filial. Entonces los hermanos
de Tingo María, encabezados por nuestro hermano Sixto, han decidido pues iniciar una campaña de expansión, ¿no? Lo cual es saludable para poder llegar a más y más lugares. Les vuelvo a decir, hermanos, acá no se trata de convencer, se trata de comunicar, se trata de informar algo que nosotros tenemos, algo que nosotros sabemos y que es nuestro deber precisamente difundir, propagar, dar a conocer. Y hubiera sido bonito poder proyectar las diapositivas de repente el día de mañana, si pueden, hermano. Yo sé que el viaje es un poco largo, pero si pueden, dense una vuelta por el Colegio Javier Pérez de Cuéllar, allá en Tingo María, y vamos a proyectar las diapositivas. Ojalá que mañana haya proyector, ¿no? Básicamente yo quiero contarles, como es usual en las primeras veces que llegamos a una nueva ciudad, el origen de Alfa y Omega. Pues bueno que ustedes conozcan, pues seguramente la pregunta unánime es ¿qué es Alfa y Omega, no? ¿Por qué le llaman revelación? ¿Por qué hablan de rollos? ¿Qué es eso que han puesto ahí al frente, no? Está escrito, es un dictado, es una ocurrencia, es un sueño, es un mensaje psicografiado. ¿Qué es, no? ¿Qué es? Entonces vamos a relatarles esta historia para que ustedes conozcan exactamente cuál es el origen de la divina revelación Alfa y Omega. Se denomina divino no porque sea esto una religión, ¿no? Y ahí el primer paradigma que nosotros tenemos que vencer. Hablar de Dios no es hablar de religiones. Dios, ya lo hemos dicho, es nuestro divino creador, ¿no? Es el supremo hacedor de todo lo que podemos ver, tocar, oler, alimentarnos, vivir, percibir, etcétera. Y las religiones son una creación humana, ¿no? En teoría para religarnos con Dios, porque en el latín antiguo, pues, religión deriva de la palabra o del vocablo religare, ¿no? El hombre con Dios. Seguramente el propósito fue bueno, pero como normalmente pasa con el ser humano, todo se va desvirtuando, todo se va malogrando en el proceso. Y ahora se sabe que las religiones son grandes emporios económicos. Espero que nadie se ofenda por decir la verdad, ¿no? Pero el principal activo de las religiones son, por un lado, sus enormes templos, que tienen pues una cobertura económica de miles de millones de dólares en el mundo. Y por el otro lado, sus fieles o sus adeptos, ¿no? O sus participantes, integrantes, devotos, porque ellos aseguran la existencia económica de la institución religiosa y sobre todo, como ustedes habrán podido ver, de los que encabezan esto, ¿no? Los ministros, los pastores, que viven tan bien, ¿no? En lujosas mansiones, extensiones de hectáreas y hectáreas de terreno, mientras que los fieles se debaten en la pobreza, ¿no? Con el famoso diezmo. Imagínense, dar el 10% de un sueldo mínimo obviamente nos afecta, pero mucha gente lo hace por fe, ¿no? Lo hace creyendo que de ese modo está agradando a Dios. Y la divina revelación lo dice, ¿no? En uno de estos planos, que en total van a ser 10.000, ¿no? Alrededor del mundo, antes de manifestarse a la humanidad, dice que la mejor forma de agradar a Dios es el estudio y el trabajo, ¿no? Eso es lo que le agrada a Dios. El estudio perfecciona el espíritu, el trabajo perfecciona la materia, y ambos conducen a la felicidad verdadera. La religión no, la religión adormece, la religión nos hace creer o nos hace pensar cosas que no son. Por último, ¿hay un solo Dios nomás? ¿Ustedes aceptan esa verdad? ¿O cuántos dioses piensan que ustedes, piensan ustedes que hay? Uno solo, ¿no? ¿Y por qué hay tantas religiones, habiendo un solo Dios nomás? ¿No? En el mejor de los casos, la religión también debió ser una sola, pues, ¿no? ¿Por qué 2, 3, 4 religiones? ¿Cierto? Entonces allí entra lo que dice el Divino Evangelio, ¿no? Solo Satanás divide, ¿no? Desde el momento que hay 2 religiones y hay división. Entonces ahí ya no está Dios. Donde hay división, no está Dios. ¿Quién está? Satanás, ¿cierto? Y esa es la verdad, hermanos. Acá nosotros venimos a decirles la verdad. Aunque se enojen, aunque de repente nos quieran despedir antes de tiempo, pero acá les vamos a decir la verdad. Y hermanos, este conocimiento está plasmado en láminas de papel de este tamaño, ¿no? Desde aquí hasta aquí. Más o menos 1,10 m, 1,20 m,
de alto por 70 a 80 centímetros de alto. Esta es una réplica, porque los originales están escritos en papel de ingeniero, ese papel tipo cebolla, o en cartulina, ¿no? Entonces, hay temas diversos, temas variados, el origen de las cosas, el juicio final, cuál debió ser nuestra forma de comportarnos. ¿Debimos ser conscientes o debimos ser indiferentes? También habla sobre los llamados platillos voladores. Aquí en Aucayacu se ven platillos voladores, saben de la existencia de ovnis, entes raros, luces en el cielo. Parece que no tanto, ¿no? Parece que en Tingomaría hay un poco más, ¿no? Pero obviamente ustedes saben de lo que hablamos, ¿no? Y últimamente se está diciendo pues que estas naves vienen de otros mundos, con lo cual se da la teoría de que no estamos solos en el universo. El ser humano no es el único poblador de un planeta en el universo. ¿Cómo comprobamos eso en el Divino Evangelio? Si nosotros repasamos nuestras Biblias, vamos a ver una parte donde dice claramente: muchas moradas tiene mi Padre. Las parábolas o los dichos del Divino Maestro o del Divino Creador en sus profetas, en sus apóstoles, son parábolas y son expresiones en simbología, ¿no? Como se decía anteriormente, en alegorías, es decir, frases que tienen que ver o tienen un significado mucho más allá de lo simple y literal, ¿no? Moradas, lo explica la Divina Revelación, equivale a mundos habitados. Entonces, muchas moradas significa muchos mundos habitados. ¿Cómo demostramos eso? Más adelante la Divina Biblia, el Divino Evangelio dice: nadie es único. ¿Quién es el único? Dios, ¿no es cierto? Los demás no. Nosotros somos seres imperfectos, por lo tanto no podemos ser únicos, ¿no? Y ahí la explicación clara. Esta escritura, hermanos, comenzó a realizarse en la República de Chile, ¿no? En el año 1940, ¿no? 1945. Un hermano de apariencia humana llamado Luis Antonio Soto Romero escribe, ¿no? Les digo de apariencia humana porque más adelante vamos a ver de quién se trata, ¿no? Comienza a escribir, él escribe un dictado telepático, es decir, alguien le dicta, ¿no? Siente como una voz al principio, no sabe muy bien de qué se trata y él decide responder, ¿no? Entonces esa voz le dice: escribe, hijo. Entonces él toma a sus 6, 7 años de edad una hoja de papel, un cuaderno, y le dice: escribe, ¿no? Le dice: hijo, tú pediste revelar, sin embargo yo te haré la siguiente pregunta: ¿deseas revelar, te mantienes en tu propósito, o deseas continuar como cualquier hijo terrestre con su labor normal, ¿no? Es estudiar, trabajar, buscar una pareja, tener hijos? Este hermano automáticamente responde por escrito, ¿no? Divino Padre Jehová, si es tu voluntad y tú me dices que yo pedí revelar, hágase tu divina voluntad, tu divina palabra. Yo me dedicaré a revelar. Fíjense, a los 7 años, un niño, un chiquito, respondiéndole de ese modo a Dios. Claro, ahora ustedes dirán: pero ¿cómo sabes por qué me dices que Él es Dios? ¿No? ¿Yo por qué tengo que creer lo que tú dices? Ahora vamos a ver más adelante eso. A partir de ahí, él recibe pequeños dictados, que él toma nota en un cuaderno, en hojas, y va recolectando. Pasan los años y tiene sus primeras pruebas, ¿no? El hermano Luis recibe dictados del mal, o sea, el mal intenta apoderarse de él y dictarle pues cosas negativas, cosas oscuras. Felizmente él tiene el poder del discernimiento y dice: no, esto no puede ser de Dios. Y esas hojas las rompe, ¿no? Entonces regresa Dios, el divino creador, y le dice: hijo, has triunfado sobre tu prueba, ¿no? Ahora sí estás, por decirlo de algún modo, estás listo para escribir los rollos telepáticos. El nombre de esto, el nombre original primigenio, es los rollos telepáticos, los rollos, y el cordero. ¿Dónde ustedes han visto ese término? A ver si han estudiado algo a Dios. ¿Dónde ven el término rollos y el cordero? En la Biblia, ¿no? Claro, el hermano tiene razón, el hermano leyó, ¿no? Y sabe que en la Biblia hay un término, los rollos y el cordero, en la cual
Dios creador envía a su Hijo, denominado el Cordero, para anunciar una verdad al mundo, ¿no? Y eso también está. Mañana a ver si vamos o tratamos de ampliar un poco más esto, ¿no? Comienza a escribir los primeros rollos telepáticos. Uno de los primeros es este que vemos acá, ¿no? Que dice mensaje telepático del Padre Eterno al mundo terrestre. Mensaje segundo. Entonces ustedes dirán, pero ¿por qué segundo, no? ¿Y el primero dónde está? Ahí lo explica. El primer mensaje fue ocultado al mundo por la roca religiosa. Ustedes ya más o menos adivinarán qué es o quién es la roca religiosa, ¿no? En general las religiones. ¿Por qué roca? Porque son símbolo de dureza mental, dureza espiritual. Ellos, sobre todo el Vaticano, tiene una cantidad de estos rollos telepáticos y no lo han dado a conocer. Tal como no han dado a conocer, por ejemplo, el mensaje de Fátima, ¿no? Ellos saben en realidad qué significa el mensaje de Fátima y no lo dan a conocer. Otros tantos mensajes los guardan, los almacenan y no lo dan a conocer. Entonces, además de dura, la roca religiosa es ocultista, siendo que lo de Dios es para todos, ¿no? O sea, ellos, al final de cuentas, ¿quiénes eran para escondernos la verdad, para ocultarnos la verdad y para tenernos en una especie de sueño o letargo, ¿no? Eso no es justo. Sin embargo, nosotros no reaccionamos, caemos en indiferencia. Y ahora vamos a ver por qué la indiferencia es totalmente negativa y genera más atraso del que ya tenemos. Nuestro hermano mayor Luis decía claramente, el hombre en condiciones normales debió llegar a la luna el año 1500 aproximadamente. ¿Cuándo llegó? El año 1969, ¿no? Más o menos 450 años después, ¿no? 450 años de tiempo perdido. La humanidad actualmente debió estar unificada en una sola nación. ¿Cuántas naciones somos? 194, 195, 196. Parece que todos los días sale un país nuevo. O sea, lejos de estar unificados, nos seguimos dividiendo, ¿no? Y ya se dijo bien claro, donde está la división está... ¿Quién está? ¿Dios? No, está Satanás. Y nos seguimos dividiendo. ¿Se dan cuenta? Por otro lado, estos dibujos que ustedes ven tienen un significado, ¿no? Muchos dicen, no, pero es un dibujo infantil, ¿no? Parece un dibujo de un niñito de colegio. Estos son más o menos como podríamos denominar, si alguien sabe la técnica de dibujo técnico de repente, más que dibujos, estas son representaciones, son una especie de diagramas, ¿no? Un dibujo de modo sencillo, pero que nos explica cosas muy interesantes, muy profundas, ¿no? Si alguien sabe electrónica, sabe que, por ejemplo, 2 líneas puede ser un condensador, ¿no? Un zigzag es una resistencia, pero eso solamente lo entienden quienes saben. El ojo profano dice, pero ¿qué hace ahí un zigzag, 2 rayas, 4 puntitos? No entiende, ¿no? Sin embargo, nosotros pedimos a Dios, y ese es el otro punto, ¿no? Yo sé que abren los ojos y dicen, ¿quién le pidió a Dios? Yo no le pedí a Dios, no me acuerdo. No me acuerdo. Nosotros, en nuestro lugar de origen, que es el reino de los cielos, frase que está en el Evangelio, en la Biblia, moramos, vivimos, habitamos, estamos más o menos como de vacaciones, espiritualmente hablando. Se asume que ustedes creen en el espíritu, ¿no? Espíritu y materia. Creer en el espíritu y en la materia significa también creer en la reencarnación, en las otras vidas. ¿Hay alguien que no cree acá en la reencarnación? ¿Puede levantar la mano o todos creen? Estamos de acuerdo. Existen las otras vidas, hermano, hay que ir haciéndonos a la idea, ¿no? Así como no estamos solos, nosotros no tenemos tan solo una existencia. Lo de Dios es universal, lo de Dios es eterno, lo de Dios es infinito. Y es algo que nosotros siempre decimos, ¿no? Dios es universal, Dios es omnisciente, omnipotente, ¿no? Omnímodo. Pero a veces pensamos, decimos, Dios no puede hacer esto. Dios no puede dar vida a otros seres, porque a mí me enseñaron que somos los únicos seres del universo. Entonces, si yo le quito facultades a mi Dios, ese Dios ya no es el verdadero. Es un semidios, es un Dios alejado de la realidad. Y por lo tanto yo vivo engañado. Nuestro Dios debe ser un Dios eterno, universal, que lo puede todo.
Ese debe ser nuestro Dios, ¿no? Para ser consistentes y coherentes con lo que decimos. Entonces, en el reino de los cielos, o la morada de Dios, la morada celestial, nosotros estamos a nivel espiritual, estamos dando vueltas, disfrutando, pero un buen momento nos da un poco de hastío, ¿no? Es como estar en nuestra casa, ¿no? Nuestra casa puede ser muy bonita, pero a los 2 o 3 días queremos salir, ¿no? Ya nos aburrimos, queremos salir, o queremos viajar, queremos conocer otras cosas. Espiritualmente igual, ¿no? Queremos salir y vemos que en el universo hay muchos mundos, o moradas, como ya dijimos, ¿no? Habitadas, donde hay pruebas, experiencias, se aprende y uno evoluciona. Hermanos, en el universo, la finalidad fundamental no es tener dinero, no es tener una casa con piscina, no es viajar por el mundo. La finalidad casi exclusiva de un espíritu es adorar a Dios y evolucionar y perfeccionarse. La mejor forma de adorar a Dios es ser como Él, o al menos intentar serlo. Entonces, ese es todo nuestro propósito, universalmente hablando. Entonces decimos, si yo voy a ese mundo, aprendo muchas cosas, adoro a mi Dios y evoluciono, ¿no? Doy un paso más. Y es así como yo le pido espiritualmente a Dios una existencia, una vida, ¿no? Pedimos el ambiente, el lugar, quiero nacer en tal lugar, en tal ciudad, quiero que mis padres sean tal y tal. Y se dan las llamadas alianzas, ¿no? Como acá a veces cuando jugamos el partidito, ¿no? A ver, tú y tú, mi equipo, ya está. A ver tú, ¿cuál es tu equipo? Igual, ¿no? Hermano tal, hermana tal, ¿tú quieres ser mi papá? ¿Quieres ser mi mamá? Hagamos una familia en ese planeta llamado Tierra. Pedimos todo eso, pedimos nuestro ambiente. Pero eso no significa, hermanos, que el destino ya está escrito, porque muchos dicen, en realidad no hay nada que hacer, todo está escrito y todo se da. No, se nos dan las condiciones de vida, pero tenemos un libre albedrío. Un libre albedrío significa que yo puedo hacerlo o puedo no hacerlo. Voy a tener sensaciones, voy a tener alguna predisposición, voy a tener algún deseo, pero siempre podré decidir si lo hago o no lo hago. El libre albedrío, no olvidemos eso, hermanos, ¿ya? Obviamente nadie pide cosas malas a Dios, nadie pide robar, nadie pide matar, nadie pide hacer daño, nadie pide insultar, calumniar o cosas peores, como por ejemplo un sistema de vida desigual, como por ejemplo las guerras, como por ejemplo las matanzas. Nadie pide eso, eso sería un insulto. ¿Cómo podríamos acercarnos a Dios y decirle, Divino Creador, ¿sabe qué? Yo pido inventar unos aparatos con los cuales matar a mi prójimo? O sea, ¿cómo cree usted que reaccionaría nuestro Dios? Diría, hijo, ¿sabes qué? Vete por allá un rato y piénsalo de nuevo, ¿no? Y regresas. Mínimo, ¿no? Todos nosotros pedimos cosas buenas, cosas positivas, ¿no? Y Dios nos hace ver, porque además, y esto ténganlo en claro, además, como espíritus somos muy inquietos, muy curiosos, ¿no? O sea, queremos pasar pruebas muy grandes para avanzar rápido, ¿no? Para avanzar rápido. Entonces, una de las pruebas más difíciles en el reino de los cielos es la llamada prueba del olvido. Y es a través de esa prueba del olvido del pasado que nosotros precisamente no recordamos nada, no recordamos nuestro pasado y no recordamos nuestro futuro, que aunque parezca una tontería, el futuro también se puede evocar, ¿no? Porque el tiempo es cíclico, pero bueno, eso ya será materia de conversación otro día, ¿no? Si usted no puede recordar, hermana, hermano, no es porque no tenga un pasado, es porque simplemente usted le pidió a Dios correr un velo, ¿no? Y no recordar de aquí para atrás. Tan solo del momento que llegamos, nacemos, recordamos y con eso, con esa información vivimos. Y pedimos no negar. O sea, lo más gracioso es que pedimos olvidar, pero luego pedimos no negar. Lamentablemente eso es lo que pasa en la mayoría de los casos. ¿Cómo me vas a decir que yo tengo otras vidas? Yo no me acuerdo de nada, solamente me acuerdo a partir de los 2, 3 años de edad y hacia atrás nada. Así que por lo tanto no debe haber nada, ¿no? Es mi única vida y es lo que siempre nos dicen, ¿no? Vive tu vida porque es la única que tienes. Y ese cliché pasa en el tiempo, ¿no? Y nosotros nos acostumbramos a esa idea. Y por eso, cuando alguien de nuestros parientes, familiares, amigos se va, desencarna, porque el término no es muere, parte, más bien, nos duele,
porque pensamos que ahí terminó todo, ¿no? Qué dolor, qué pena, no lo vamos a ver nunca más, no va a estar jamás con nosotros, quedará como un bonito recuerdo, pero no es así. Se va de este plano, se va de esta dimensión terrenal, pero espiritualmente pasa a otro plano. Es como hacer un viaje, ¿no? Mañana los hermanos nos iremos a Lima nuevamente, ustedes no nos verán, pero seguimos existiendo en otros planos, ustedes aquí, nosotros allá. Seguimos estando, seguimos habitando un plano, una dimensión. Espiritualmente es igual. Se deja la materia, se deja el cuerpo, pero espiritualmente seguimos ahí, ¿no? Por eso es que hay muchos hermanos llamados medium, espíritus que, como ellos dicen, regresan al ser querido y se comunican, ¿no? Hola, ¿qué tal? Mira, acá estoy, te veo así, asá, tu vestimenta es tal cual, y uno se da cuenta que sí, pues hay alguien ahí que me conoce, ¿no? Que de repente no lo puedo ver, pero está ahí, inmaterialmente. Esas cosas existen, hermanos, ¿ya? Entonces, una forma de cambiar, ¿no? De ir dando vuelta a la tuerca, de ir cambiando un poco, sería pues reconocer la vida universal, ¿no? Reconocer que mi pariente, mi hermano, mi amigo, sigue ahí, pese a que no lo puedo ver. Algún día nos veremos nuevamente, sea porque él regrese o sea porque yo parta, ¿no? Eso va a ocurrir. Entonces, hermanos, por ejemplo, para ir viendo este dibujo, ¿no? Esto que ustedes ven acá, seguramente ya deben darse cuenta, es lo que el hombre conoce como un platillo volador, ¿no? Pero la divina revelación le llama nave plateada. Nave plateada es un término que tiene un significado muy amplio, pero básicamente es una construcción de un hermano mayor, que nosotros le llamamos Padre Solar. La humanidad le llama extraterrestre, ¿no? Pero ser extraterrestre es un término muy ambiguo. Es un hermano mayor porque puede viajar, puede visitarnos y además puede hacer una gran labor. Así como un hermano jardinero tiene un puñado de semillas y él sabe cada semilla a qué árbol, a qué planta corresponde y lo lleva a determinado lugar y se encarga de que todas las semillitas crezcan, igual los hermanos mayores son denominados los jardineros del espacio, porque ellos igual, estas semillitas de acá que ahora se van a sorprender al enterarse qué cosa es, son ubicados en diversos planos, que la divina revelación explica como cielos de colores. Cada color tiene una filosofía, una psicología. Por ejemplo, en los cielos de color verde, el verde significa esperanza, entonces están las ideas de seres idealistas, de seres que desean un mundo mejor, de seres que buscan algo nuevo, ¿no? El cielo color verde. El cielo color rojo, como ustedes se dan cuenta, gente apasionada, no gente de repente un poco brusca, un poco violenta, que quiere las cosas ya, gente perfeccionista, ¿no? Por ejemplo, mundos o cielos de color rojo. El color lila o violeta, gente más bien un poco depre, un poco pesimista, un poco triste, que no le encuentra mucha solución a las cosas, anda como quejándose, ¿no? Cielo de color violeta. Y así, infinitos colores. Ahora la pregunta pues es, ¿qué son esos puntitos, esas semillas en sí? Sorpréndanse, hermanos, todos nosotros contribuimos a la expansión del universo con nuestras ideas, con nuestros pensamientos. Cada pensamiento o cada idea que nosotros generamos va a ser trasladada por un hermano mayor a través de una nave plateada a un cielo de color. Esa idea, como toda semilla, germina, crece, se expande y termina siendo un planeta. Y nosotros tendremos que ir a visitar nuestros planetas, nuestras creaciones, ¿no? Si la idea fue buena, seremos bien recibidos, se nos atenderá, ¿no? Como a un micro padre creador, por decirlo de algún modo, y si no, pues vamos a pasar vicisitudes, de repente ni siquiera van a creer en nosotros, ¿y ese quién es? Y obviamente nos vamos a molestar porque, pues sí, pero hermano, yo te he creado, ¿no? Este mundo es mi creación. Anda, nomás te van a decir, ¿no? No reconocen, hay una oscuridad, una ceguera, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora con nuestro Creador, no lo reconocemos. Decimos Dios, Dios, acudimos a la iglesia, nos chancamos el pecho, pero nada más, ¿no? La canción dice, Jesús y Dios son verbo, no son sustantivo. ¿Qué hacemos al respecto? Más allá de hablar, ¿no? Las balanzas, hermanos. Nuestro lugar de origen
está representado con un triángulo, ¿no? Porque nosotros provenimos de la llamada galaxia Trino. El hombre, ¿cómo le llama a nuestra galaxia? ¿Se acuerdan? La Vía Láctea, ¿no? El divino creador le denomina galaxia Trino. Yo, para este caso, le creo más a Dios que al hombre. O sea, Dios estuvo desde antes, el hombre vino mucho después. Le puso un nombre aleatorio por la apariencia que tiene en el cosmos, ¿no? Como un río de leche. Por eso le pusieron Vía Láctea. Pero, en esencia, nuestra galaxia se denomina Trino porque nosotros vivimos en la tercera dimensión, ¿no? Por eso es Trino. Estas balanzas que ustedes ven acá representan el puntaje que nos va a dar nuestro futuro destino. Como en toda balanza, hay un lado bueno y un lado malo. Si nuestras ideas fueron buenas, positivas, progresistas, de esperanza, de trabajo, de armonía, ¿no? De buena voluntad, son puntos de luz que nos van a dar lugar a una futura vida en un mundo mejor a este. Si nuestras ideas fueron de repente, ¿no?, de impuntualidad, de desorden, de, no sé, improvisación, de cólera, de bronca, es un punto de luz de las tinieblas que nos da pase a un mundo aún peor que este. Tal vez ustedes digan, ¿existen mundos peores que este? Por supuesto. Puede ser un mundo desierto, un mundo donde no hay agua, un mundo donde hay altas temperaturas o enormes hielos, donde la atmósfera es enrarecida. Ahí nos va a tocar vivir, ¿no? Entonces, esa es una sabia invitación a generar ideas positivas, a ser seres positivos, seres de la luz. Y hermanos, y así, cada divino rollo telepático tiene un dibujo y obviamente en la parte inferior está la explicación al dibujo. De tal modo que si ustedes leen van a enterarse de muchas cosas sobre nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Hay material didáctico donde ya estos divinos rollos o pergaminos se han transcrito, ¿no? Entonces, para ustedes va a ser más práctico leer, ¿no?, y enterarse. Si tienen internet, por ahí está la página web, alfayomega.pe, también pueden leer, ¿no?, sin costo alguno, enterarse, pero sobre todo, hermanos, lo que se pide es tomar reflexión y hacer algo al respecto. No es solamente leerlo como leer un cómic, una historieta. Ah, qué bonito, ¿no? Esto no es entretenimiento, hermanos, esto es conocimiento. Y cuando uno adquiere un conocimiento siempre debe darle un sentido. Uno tiene que saber emplear. El conocimiento es una valiosa herramienta. ¿Qué hago con esa herramienta? ¿La guardo? ¿La dejo tirada por ahí? ¿O hago algo, produzco algo? Si yo tengo una herramienta, de repente pues me vuelvo un artesano, ¿no? Y comienzo a producir con esa herramienta. La idea es esa, ¿no? El conocimiento es muy importante, hermanos. Nuestro hermano Luis, volviendo al tema del origen de la divina revelación, está pues en la República de Chile hasta los años 60, 70, viaja por diversas ciudades, contacta con diversos hermanos, universidades, grupos religiosos, contacta con los hermanos Dalai Lama. ¿Saben quiénes son los Dalai Lama, no? Los hermanos mayores espiritualmente de Oriente, ¿no?, de la India, del Tíbet, entre India y China. Hay unos monjes con un conocimiento muy grande, que son los Dalai Lama. El hermano Luis contacta con ellos y en cierto momento de la historia le envía 2000 de estos pliegos o divinos rollos para su estudio y posterior proclamación al mundo. Hay una profecía que dice que en algún momento los hermanos Dalai Lama van a manifestar esto al mundo, desde allá, desde el Tíbet, ¿no? Pero eso no es una cosa del todo feliz, porque eso también coincide con grandes acontecimientos. Van a haber cambios, hermanos, van a haber transformaciones que nos van a afectar, pero como toda transformación de Dios, siempre se busca el lado positivo. O sea, el final de la historia es un final feliz, pero el trayecto va a ser un poco doloroso, ¿no? Nos va a doler, nos va a afectar en la medida de nuestros hechos y actos. La divina revelación dice claramente, ¿no?, las 3/4 partes de la caída humana la deben o la llevan, la absorben, la asimilan 3 grandes yugos que se llaman capitalismo, militarismo y religiones.
Las 3/4 partes de nuestra caída la llevan ellos. Y nosotros pagamos 1/4 parte por caer en indiferencia. Ustedes dirán, ¿pero qué es indiferencia? Nosotros sabíamos que el sistema no era igualitario. ¿Qué hicimos al respecto? No mucho. Solamente quejarnos, bueno, ahora, ¿no? Subieron las cosas, qué mal, qué pena, qué feo. Ahí queda. Sabemos que el sistema de vida crea las llamadas armas. ¿Qué hacemos? Nada. Qué pena, ¿no? Cómo se matan en países como Estados Unidos, de repente, donde hay tiroteos a diario, ¿no? Pero cuando hay un desfile militar, muchos de nosotros vamos, ¿no? Y aplaudimos, qué bonito, ¿no? Nuestro ejército, nuestra aviación, ¿no? Y aplaudimos a uno de nuestros yugos. Porque número uno, algo que se hace para matar al prójimo no es de Dios. Y por el otro lado se invierten ingentes cantidades de dinero en algo que podría ser más bien para un hospital, para un colegio, para un camino, una carretera, ¿no? Para dotar de agua más pueblos, más ciudades. Y nosotros mismos sostenemos el yugo con nuestra aprobación. Bravo, dice, qué bonito. Y obviamente, como ya hemos dicho al principio, las religiones, que son un gran y enorme poder económico. Y muchos de nosotros, de repente aquí no, pero otros hermanos colaboran diariamente, semanalmente, ¿no? Para el sostenimiento de un gran yugo. Entonces nosotros mismos, como conclusión, somos los responsables de mantener nuestro yugo, ¿no? Somos esclavos voluntarios, hermanos, ¿no? Porque más allá de no hacer nada, terminamos manteniendo a nuestro amo o a nuestros amos. Entonces yo les pregunto, hermanos, ¿eso está bien? ¿Por qué hacemos eso? O sea, ¿quién nos ha enseñado que eso está bien? ¿No? En algún momento ustedes se van a dar cuenta, hermanos, porque estos son tiempos de cambio. En algún momento ustedes van a recapacitar y van a decir, ¿qué estamos haciendo, no? ¿Cuándo va a cambiar esto si nosotros seguimos con nuestra misma actitud? ¿No? Nos quejamos, por ejemplo, ¿no? Saliendo un poco del tema, ¿no? Los medios de comunicación, la televisión no educa, dice que entretiene, pero al final termina malogrando las mentes de los jóvenes, de los chicos. Pero ¿qué hacemos? A las 6 de la tarde estamos con el televisor prendido, ¿no? El sábado en la noche estamos ahí. Comemos mal, bien, no sé, pero ahí estamos frente al televisor. Y luego el lunes seguimos quejándonos. Entonces nosotros mismos sostenemos a nuestro yugo, hermanos, y eso no está bien. Eso en el mejor de los casos es indiferencia. Y Dios, ahora cuando ustedes puedan leer esto, se van a dar cuenta que Dios aborrece la indiferencia. Eso está en el Divino Evangelio, ¿no? Como dice, o se es frío o se es caliente. A los tibios, a ver, ¿quién completa la sentencia? ¿Qué pasa con los tibios? Los vomitaré de mi boca. O sea, como se dice vulgarmente, no pasa nada con los tibios, con los indiferentes, con los fríos, con los que no hicieron nada y solamente se pasaron quejándose en la vida, ¿no? Cuando ocurre, hermanos, en el año 73, el golpe militar allá en Chile, nuestro hermano Luis es mal visto, porque parte de esta doctrina también habla de algo que va a llamar la atención y que espero que lo entiendan bien, ¿no? Se llama el comunismo celestial. Por ahí he visto 2 juegos de ojos. ¿Qué? Comunismo. Comunismo celestial, ojo. No es partido comunista, movimiento tal cual, no, es comunismo celestial. ¿Qué cosa es el comunismo celestial? Esto que pasamos, por ejemplo, ahora, ¿no? Llueve para todos, viene el sol para todos, llega el aire para todos, el río corre para todos, todo para todos. Ese es el comunismo celestial, con filosofía de niño. ¿Por qué? Porque nosotros en la vida debimos ser alegres, debimos ser proactivos, debimos ser inquietos, no quedarnos, no dormirnos, precisamente no ser indiferentes. Entonces, esa es la expresión, comunismo celestial con filosofía de niño, que no tiene casi nada que ver con el movimiento político y tal, ¿no? Aunque en esencia algo de lo que ellos hacen se rescata, pero últimamente que vemos que es cada vez menos, ¿no? Muy poco, porque ahora vemos cómo la llamada izquierda se alía con la derecha. Ustedes ven los movimientos en el Congreso que realmente provocan repulsa, ¿no? Uno dice, pero ¿cómo es posible estas extrañas alianzas, no? Y uno siente que nadie le representa.
Entonces, eso debe quedar claro, hermanos, comunismo celestial. Sin embargo, las autoridades allá en Chile pues se quedaban nada más con el término comunismo, ¿no? Entonces deciden abrir ciertas investigaciones, hostilizar un poco a nuestro hermano mayor Luis, y ese es uno de los motivos, entre otros, los cuales le llevan a él a dejar el rebaño chileno, que es como en la Divina Revelación se llama una nación, un rebaño, cruza la frontera y llega al Perú, ¿no? Hay un divino rollo telepático donde dice, ¿no? Esta divina revelación debió salir de tu rebaño, Chile, ¿no? Pero sin embargo, hay cosas que esto lo dejan de lado, han impedido esto, ¿no? Y en otros rollos telepáticos dice claramente, del rebaño peruano sale la más grande revolución, revelación al mundo. Entonces nosotros, hermanos, somos los llamados a dar a conocer esto. Yo sé que ustedes interpretan eso como que, ya ves, ya me está llamando, quiere que le ayude. No necesariamente, hermanos. La idea es leer, la idea es enterarse y la idea es cambiar. Eso no nos va a favorecer a nosotros, eso les va a favorecer a ustedes. Si no leen esto, hermanos, por último, abóquense a alguna lectura, alguna doctrina, alguna filosofía y cambien de corazón, transfórmense, sean espíritus de bien, sean almas de la luz. ¿Ya? El divino creador lo va a valorar igual, pero acá está todo, hermanos, escrito de un modo muy sencillo, acá es como muy práctico, ¿no? Pero sin embargo no se les obliga, no se les va a reclutar para que sean integrantes de Alfa y Omega, eso no es así. Nosotros solamente venimos, damos el aviso y cada quien decida por sí mismo. No se olviden, hermanos, libre albedrío, ¿no? Se ha dicho bien clarito, libre albedrío. Ustedes cuando termine esto irán a sus domicilios y verán de qué modo asumen esto. O sencillamente lo olvidan, ¿no? No hay ningún problema. Pero ustedes ya tienen el aviso, ¿no? Nosotros ya cumplimos con nuestro deber moral. Nuestro deber moral es algo que nosotros valoramos bastante, hermanos. Yo sé que algunos se preguntarán, ¿cómo hacen para venir desde Lima, ¿no? Viajan al sur, al norte, transmiten vía las redes sociales, haciendo una inversión, porque nosotros consideramos, hermanos, que para nosotros es una misión, es un trabajo, ¿no? Queremos, hermanos, pretendemos un mundo nuevo, un mundo mejor, y hacemos lo que esté a nuestro alcance para conseguirlo. Posiblemente no lo logremos, pero de repente sí, ¿no? Lo que no va a pasar es que dejemos de hacerlo, o sea, vamos a continuar, vamos a perseverar, ¿no? ¿Cómo se tumbaron las murallas de Jericó? A ver, ¿alguien leyó las murallas de Jericó? Se dice, ¿no?, que el pueblo daba vueltas alrededor del gran templo, la gran edificación, gritando consignas parecidas a los mantras, ¿no? Que eran coros, eran voces, ¿no? Y las autoridades de dentro se reían, decían, ¿qué quieren hacer? ¿Por qué nos gritan, no? O sea, nos quieren quitar el sueño, ¿cuál es el problema, no? Hasta que después de varios días, ¿no?, de estar en ese plan, las murallas comenzaron a resquebrajarse. Y la gente entró en pánico, decían, ¿cómo han logrado eso? ¿No? La fe, hermanos. ¿Qué dice el Divino Evangelio? La fe mueve montañas, ¿no? Todo está acá, hermanos. La fe del tamaño de un grano de mostaza sería suficiente para cambiar el mundo. Pero de repente no tenemos ni siquiera ese grado de fe, por ahora. Eso ya depende de cada uno, hermanos. Cuando el hermano Luis, a quien comenzaremos ya a llamar el Divino Maestro, ahora les voy a explicar por qué, llega a la ciudad de Tacna, encuentra otro ambiente. En Chile los hermanos eran más bien burlescos, confrontacionales, llegaban a insultarle, llegaban a decirle hijo del demonio, cosas así, por señalar que esto venía a encabezar un nuevo mundo. Pero cuando llega a Tacna, ¿no?, el hermano Luis nos comenta que encontró un ambiente diferente, había como algo más de receptividad. A los pocos días ya salía una entrevista en el periódico, una entrevista en un medio de radio, ¿no? Pudo hacer una exposición, así como lo estoy haciendo yo, en un colegio, ¿no?, en Tacna. Entonces, allí se origina el término del rebaño peruano sale la más grande revelación al mundo. Porque se dice, ¿no?, claramente,
El rebaño peruano es un rebaño más humilde, ¿no? Y en cierto tipo más empático, más creyente, ¿no? Entonces, en un tiempo de unos 9 o 10 meses, el Divino Creador ordena al Divino Hijo, le dice, vamos siguiendo camino, ¿no? Ya has cumplido aquí con el rebaño de Tacna, sigamos camino. Y es así como en el año 1975 nuestro hermano mayor Luis Antonio Soto Romero llega a Lima y da unas charlas en el hogar de un ingeniero, ¿no? En el centro de la ciudad. Una hermana espiritual de una agrupación a la cual participaba el hermano Antonio, que es mi padre, para quien no lo sepa, corre el aviso, ¿no? entre la comunidad. Hermanos, hay un hermano de Chile que trae unos papeles bajo el brazo, ¿no? Le llama rollos del Cordero. Y está hablando el día viernes en tal dirección. Mi padre, que para ese entonces ya había seguido una especie de curso de capacitación intensivo, ¿no? Porque él ha sido acólito católico, ha visitado el templo de los mormones, fue espiritista, o sea, fue por diversas vertientes de la creencia en Dios, conocía bastante, ¿no? De libros espirituales, del Divino Evangelio, conocía la terminología. Entonces cuando escuchó rollos del Cordero, como se dice vulgarmente, se le pararon las antenas, ¿no? ¡Wow! ¿Qué será eso, no? Y decidió pues acudir, ¿no? Asistir a la reunión. Entonces mi padre me cuenta, y eso también lo ha dicho en alguna de sus conferencias, cuando se acerca y le saluda, ¿no? Al hermano, bienvenido, ¿no? Soy el hermano Antonio. Se presentan, ¿no? Él siente algo muy intenso, que él en primer término lo denomina como una angustia, ¿no? Como algo inexplicable, una cosa bien extraña, ¿no? Y luego pues se calma un poco y toma asiento y comienza a ver los planos, ¿no? Cómo se exponían en una mesa y se iban pasando uno a uno. Y el hermano Luis se iba explicando, así como les explico ahora, obviamente con mayor profundidad, por ser él el autor, el significado de los planos, los dibujos, la trascendencia. Y una de las cosas que más le llamaba la atención era cómo él se adelantaba a las preguntas. O sea, un hermano hacía un ademán y el hermano Luis ya le estaba respondiendo, ¿no? Y muchos decían, pero hermano, pues déjeme preguntar, ¿no? O sea, ¿cómo ha adivinado? ¿Cómo sabía lo que le iba a preguntar, no? Se daban esas cosas, ¿no? Un buen día, mi padre le invita a almorzar, ¿no? A nuestro hogar ahí en Lince, que es un distrito allá en Lima. Le dice, hermano, por favor, le invito a un almuerzo, quisiera ofrecerle una pequeña vianda, ¿no? Entonces el hermano Luis llega al hogar y se da una conversación de muchas horas hasta la noche, ¿no? Él no lleva los rollos telepáticos, pero dialogan mucho, ¿no? Yo me acuerdo que esa vez falté al colegio, porque en esa época iba por las tardes, ¿no? Y yo escuchaba, ¿no? Escuchaba y pensaba un poco. Obviamente yo en esa época tenía 9 años, no tenía el raciocinio de repente ahora, pero iba entendiendo algunas cosas. Y a mí me llamó la atención mucho cuando él decía, ¿no? Hermanos, la divina revelación es algo tan fácil de entender que hasta un niño lo entiende. Entonces, ahí a mí también se me pararon las orejas, ¿no? O las antenas. Y a ver, comencé a leer, comencé a conversar un poco con él. Él era muy asequible, súper asequible. Conversaba con todos. A mí me trataba de usted. A mi hermano, que era algo menor, mi hermano Jorge, también. Dialogábamos, nos contaba los dibujos, qué significaban. Nos dio una enseñanza muy clara, ¿no? Ustedes no caigan en dispersión mental. Y ustedes dirán, claro, ¿qué es dispersión mental, no? Ustedes saben que nuestras ideas originan planetas. Y si yo pierdo el tiempo, ¿qué pasa con esa idea? Pasa a ser prácticamente un mundo de las tinieblas, porque es un mundo vacío, un mundo de nada, un mundo que no tiene sentido, se perdió el tiempo. Entonces, la dispersión mental es precisamente eso, el perder tiempo, el no saber qué hacer, el no saber siquiera qué querer. Entonces, eso es algo, hermanos, en lo que nosotros no deberíamos caer, en la dispersión mental. Y eso, bueno, particularmente quien les habla, pasado muchos años, lo tiene súper claro, ¿no? Es como si me lo hubieran dicho ayer. Entonces, hermanos, un buen día, mi padre le dice al hermano Luis,
hermanito, yo tengo en el tercer piso de mi pequeño departamento, es un departamento chico, ustedes de repente escuchan tercer piso y piensan que es un edificio, ¿no? Pero es un departamento pequeño de 4x4 y claro, tiene un tercer piso. Yo he construido una pequeña habitación, le dice ahí, ¿no? Con la finalidad de poder estudiar, porque él pues tenía muchos libros, ¿no? Como ya les conté, había pasado por diversas creencias, conocimientos y tenía mucho material, muchos libros. Él subía y leía. Entonces le decía, o le dijo, hermano, yo le ofrezco esta habitación para que usted pues se quede, ¿no? Entre nosotros, pueda escribir su divino conocimiento y pueda también compartir con nosotros, ¿no? Nuestro hermano Luis aceptó, ¿no? Y un buen día lo vimos ingresar, ¿no? Con sus cositas y habitar el tercer piso. Esa experiencia, hermanos, duró 3 años, eso ya ustedes deben saberlo, ¿no? Entre 1975 a 1978. Entonces, hermanos, en estos 3 años, él escribe pues un plano diario, 2 planos diarios, hasta 3 planos diarios. Aparte escribe cuadernos, ¿no? De tapa dura de 200 hojas, con los encabezados. Los encabezados. Estos encabezados se denominan divinos títulos. Y luego más adelante nosotros los conocemos como divinas leyes, ¿no? Cada uno de estos títulos escrito en ese cuaderno más adelante pasa a ser un rollo telepático. Se empieza por el encabezado, se escribe en el cuaderno y un buen día él toma el cuaderno, va haciendo un check y desarrolla todo un rollo telepático. Rollo telepático, lámina, pergamino, ¿no? Plano, son sinónimos, hermanos, ¿ya? En ese tiempo pues hubieron muchas entrevistas también. En la página web ustedes pueden ver, ¿no? Entrevistas en el diario Ojo, en la revista Quién, en el Correo, en el Comercio. Había una revista Sucesos, pero también varias entrevistas. Se aspiraba en esa época, no sé quién tenga memoria, el entrevistador de moda pues en esa época no era César Hildebrand, ¿no? Había alguien antes de César Hildebrand que se llamaba Alfonso Tealdo. Alfonso Tealdo pues era un espíritu muy duro, muy inquisitivo, muy punzante, ¿no? Pero nosotros aspirábamos a que nuestro hermano Luis converse con él en la tele, ¿no? Nosotros pensábamos que iba a ser un diálogo o un debate pues espectacular. ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos que nuestro hermano Luis se iba a adelantar a las preguntas de Tealdo. Su programa era precisamente Tealdo Pregunta, ¿no? Pues su programa basaba siempre en las preguntas de él. Entonces el interés de él era tumbarse al entrevistado, ¿no? O sea, más que entrevista era una especie de combate, ¿no? Y era bastante entretenido. Pero había un productor, y justamente hoy día vi su nombre en el internet, ¿no? Carlos Paz Caferata era el productor de Panamericana Televisión en esa época. Y él fue el que dijo, no, esto no resulta interesante a la población, así que no podemos hacer la entrevista, ¿no? Y bueno, se truncó, pero se hizo el intento, ¿no? Mi padre hizo el intento en esa ocasión, y así con otras tantas entrevistas, en embajadas, en centros educativos, universidades. Algunas se dieron, otras no se dieron. Entonces, ahí el origen, ¿no?, de la difusión. La palabra clave en esa época era difusión. En el año 76, a los pocos meses que el hermano Luis llega al hogar, mi padre decide hacer 4.000 volantes, ¿no? Así como los que ustedes de repente habrán recibido acá, del tamaño de la mitad de una hoja oficio. Y por esos días, justo en junio, ¿no?, días más adelante se celebra pues la famosa fiesta del Papa, el Día del Papa, ¿no?, que en Lima se conoce como el Día de San Pedrito. Y precisamente los pescadores allá en la costa pues celebran a San Pedrito, ¿no? Lo sacan en procesión, en una lancha hasta alta mar, van y vienen, ¿no? Entonces el hermano Antonio me dice, hijo, ¿quieres caminar un poco? Ya, pues le digo, ¿no? 2 maletas grandes llenas de volantes. A mí me costó, o sea, por un rato me arrepentí, dije, subir el llamado Morro Solar, no sé si ustedes conozcan, en Lima es un cerro de 400 metros de alto, lleno de gente, pues, ¿no?, apreciando la procesión en el mar. A cada uno le entregábamos un volante, ¿no? Tome, hermano, tome 4.000 volantes. Empezamos a las 10 de la mañana, terminamos como a las 3 de la tarde, ¿no? Y la idea, pues, inicialmente era, el hermano Antonio me decía, hijo, ¿cuántos crees que vengan al hogar? De repente hemos repartido muchos, si se llena,
Decía, no, de repente pues vendrán 100 hermanos, pero y la sala era solamente para 10 personas, 12 personas, ¿no? ¿Qué haremos? O sea, la preocupación era por ver qué pasaba si llegaba mucha gente, ¿no? Bueno, pues será lo que Dios diga, ¿no? Pasó la semana, porque eso tocó un día martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, llegó el domingo, acomodamos bien la habitación, le echamos cera con mi madre terrenal, la hermana Olinda, a esperar a la gente, ¿no? Bien sentaditos. Citamos a las 3 de la tarde. A las 2 ya estaba todo listo, ¿no? Sentaditos. 2:30, 2:40, 3. Un poco como acá, ¿no? A las 3 creo que había 2 hermanas, ¿no? Pero en ese caso no llegó nadie. 4 de la tarde. ¿Y seguro que son las 4? No, sí son las 4. Ya, pues 4:30, 5. Y en eso baja del tercer piso, que yo ya les conté, el hermano Luis, ¿no? Decía, ¿qué pasó? ¿No viene nadie? Sonriendo, ¿no? Él ya sabía, pues, que obviamente no iba a venir nadie, ¿no? Pero nosotros estábamos esperando ahí, pues, ¿no? 6 de la tarde. Yo estaba un poco como molesto, mi padre estaba un poco como triste, y él nos llamó, ¿no? Al segundo piso, al comedor. Decía, hermanos, esto no es fácil. Este es solo el inicio. Ustedes tienen que foguearse, pero no se den por vencidos. Continúen, perseveren, ¿no? Y ahí sale la frase, ¿no? Que a veces nuestro hermano Eudelio repite, ¿no? Perseveren, pero no desesperen. Hay que darle, hay que continuar, ¿no? Particularmente yo pensé, dije, al ver 2, 3 hermanos a las 3 de la tarde, dije, uy, hemos venido tan lejos, para 2 hermanos no importa, ¿no? Pero felizmente veo que son más de 2 ahora y eso está bien, ¿no? Eso está bien. Entonces esa es una experiencia, ¿no? En la vida hay que ser perseverantes, hermano. En la vida hay que ser consecuentes. En la vida, si uno cree tener un buen propósito, hay que insistir. No hay que dejar las cosas a medio camino, ¿no? Tiempo después, hermanos, se cumple una prueba, ¿no? Que es la partida del Divino Maestro. Yo ya les dije, ¿no? Creo que ha quedado claro. La palabra muerte, hermanos, no existe, ¿no? El universo es infinito. Nadie muere. Nada muere. Todo es consecutivo, todo sigue un ciclo, sigue un proceso, ¿no? Entonces él cumple una prueba para demostrarnos que está inicialmente en una fase humana, en una fase material, ¿no? Al dar su conocimiento él viene como un humano, eso les dije bien claro, adopta la apariencia humana. Y esto, ojalá lo lean, es la primera parte de la historia, ¿no? Lo que está llamado o denominado como el juicio intelectual de Dios para la humanidad. Y ustedes dirán, ¿no? ¿Cuál es la segunda parte, no? La primera parte prácticamente ya está cumplida. La segunda parte es el juicio físico o solar. Ustedes han leído la Biblia, ¿no? Han visto el Apocalipsis, saben o presienten que van a haber grandes acontecimientos, ¿no? Hasta ahí creo que no estamos hablando de más. Y precisamente la divina revelación anuncia eso, grandes acontecimientos planetarios. Les invito a leer, hermanos. Señala nombres, señala lugares, señala momentos. Hay una profecía específica en uno de los rollos telepáticos que alude a los espíritus de Norteamérica. Exactamente qué es lo que va a pasar, cuándo y cómo. Y eso se está dando, ¿no? Porque hay una parte muy clara que dice, ¿no? El juicio a los espíritus de Norteamérica se inicia por el calor, grandes olas de calor. Luego viene el frío y luego el calor. Eso se está dando. Desde el año 82, 83, las temperaturas cada vez en Canadá, en Estados Unidos se hacen más extremas. Más fríos, más calor, y ahora están en la etapa de sequía, ¿no? En la costa oeste, ¿no? Arizona, California, Nevada, hay zonas de gran sequía, donde el agua ya está escaseando, como si fuera un país tercermundista. Y eso se está dando. Y la NASA ha hecho un mapa de proyección en los cuales en 2030, 2035 prácticamente medio país va a estar en sequía. Se está cumpliendo. La divina revelación, hermanos, tiene un espíritu profético. Muchas de las cosas que se han anunciado acá, hermanos, se han dado, se están dando o están comenzando a darse, ¿no?
Pero obviamente yo no les puedo hacer una relación acá porque ya mi tiempo prácticamente está terminando. Hay una conferencia más que también es interesante escuchar. Entonces, hermanos, hay que decir lo siguiente. De estos rollos telepáticos se han dado a conocer por el mismo autor de la obra, que les vuelvo a decir, para nosotros es el Divino Maestro, porque qué espíritu humano, ¿no? Y presten atención en esto, ¿no? ¿Qué espíritu humano es capaz de escribir miles y miles de estos planos? De repente yo podría decir, ya yo te escribo uno, ya, tráeme un pliego de papel y te escribo. Bueno, me imagino algo, comienzo a relatar algo, ya, tengo uno. Mañana a ver qué puedo poner, ¿no? Ya, bueno, pues lo dejo por ahí, me voy a almorzar, regreso, a los 2, 3 días termino, ya, 2, 3, pero miles, 4,000, 10,000. Como les digo, a razón de 1 diario, 2 diarios, 3 diarios, aparte de los quehaceres de un ser humano, trabajar, viajar, difundir, no es fácil. Ustedes dirán, claro, lo repito, pero estos planos no se repiten. Ningún texto, ningún significado, ningún dibujo, son completamente diferentes. ¿De qué mente puede salir eso, hermanos, si no es por lo menos de un profeta, por lo menos de un hermano mayor, por lo menos de un enviado, ¿no? Entonces, les hablé de la ley del pedido. La ley del pedido era, nosotros hicimos un pedido colectivo, conocer esto, en esta forma, en este color, en este tamaño. Pedimos unos planos de papel grandes para que nos llame la atención. No lo pedimos en hojas, en papeles, lo pedimos en pliegos enormes. Cosa que así íbamos a darnos cuenta, y eso es lo que le prometimos a Dios, ¿no? Y les vuelvo a decir, eso yo no se los digo, hermanos, como intentando convencerles, no. Se los digo como un recordatorio. Ese fue nuestro pedido, fue el pedido de ustedes, fue el pedido mío, del hermano. Algunos lo reconocen, algunos no, pero eso ya es una prueba individual. Cada uno frente a su Creador, ¿no? Nosotros solamente cumplimos con darles el aviso. Hermanos, lo que nosotros pedimos a Dios alguna vez en el reino de los cielos ya está acá. Ya llegó, está aquí, frente a ustedes. Y nos tomamos el trabajito de venir hasta aquí. Porque nosotros pedimos llegar al conocimiento, no que el conocimiento llegue a nosotros. Pero sin embargo, haremos esa excepción, ¿no? Les traemos el conocimiento, ahí está, ¿no? Y cumplimos humanamente con nuestra responsabilidad. Obviamente hay hermanos que también deciden apoyarnos y sumarse a la labor, y esto se da un poco más rápido, ¿no? Si fuéramos 1,000, 2,000, 10,000 hermanos, esto llegaría al mundo en algunos meses o años, ¿no? Sería muy rápido. Gracias a las redes sociales hay hermanos que seguramente hay algunos cientos ahí en su computadora viendo esto. Entonces también es una forma de dar a conocer. Tenemos la radio, tenemos la página web, redes sociales, nuestros volantes, nuestros afiches. O sea, nos hemos ingeniado de una serie de formas, hermanos, para dar esto a conocer. Porque nuevamente les digo, y esto para terminar, es una misión la que en primer término en este país mi padre, el hermano Antonio Córdoba Quesada, se trazó. Un hermano de repente muy incomprendido, un hermano que ha tenido pues en el camino muchos detractores gratuitos, que han llegado a insultarle, a faltarle respeto, a ponerle cosas en las redes sociales. Pero ahora que no está físicamente entre nosotros, pues muchos de ellos lo piensan y reconocen, ¿no? Fue un terco, decían, ¿no? Fue un terco, o sea, él quería dar a conocer esto y lo estaba logrando, lo estaba consiguiendo. Ahora, pues, si nosotros decimos ser fieles a la doctrina y a la causa de mi padre, pues tenemos que continuar con esto, ¿no? No podría ser de otra manera, ¿no? No podríamos dejar esto a medias. Entonces nosotros también consideramos, hermanos, que esto debe ser difundido, merece ser conocido, ¿no? Entonces, les pedimos, hermanos, léanlo. Llévense un folletito, llévense un libro. No pueden hacerlo, entren a la página web. No tienen internet, vayan a una cabina con un sol, pueden leerse uno de estos en 1 hora. 2 soles, 2, 3, 4. Y saquen sus conclusiones. Vean ustedes mismos si es algo de lo que yo les he relatado
o sencillamente de repente me ven como un charlatán, ¿no? O sea, que hermano no tiene menor sentido lo que ha dicho, ¿no? Pero será su conclusión, hermano. Saque su conclusión, ¿no? No se quede a medias, no se quede con la duda. Léalo y saque su conclusión. Eso es lo que nosotros básicamente le vamos a pedir. Mañana, si pueden, hermanos, yo sé que no está muy cerca, ¿no? Son como 40 kilómetros, pero si van a Tingo María, al Colegio Pérez de Cuéllar, mañana vamos a hablar un tema muy interesante. Tiene que ver con nuestros hermanos mayores, ¿no? Y hemos recopilado alguna información y el tema va a ser precisamente ese, ¿no? Nuestros hermanos mayores nos recuerdan que no estamos solos, ¿no? Mañana, Dios mediante, habrá un proyector y vamos a proyectarles imágenes, videos y diapositivas sobre este tema para que entiendan un poquito más, hermanos, que realmente no estamos solos. Y no es porque lo digamos nosotros, sino que es simple sentido común. Simple sentido común. Entonces, abriendo nuestras mentes, expandiendo nuestras conciencias, podemos ver mejor el universo y a su creador. Eso es algo que nosotros queremos dejar el día de hoy como una reflexión para ustedes, ¿no? Conocer mejor a Dios, conocer mejor a su creación y por tanto conocernos mejor nosotros mismos, hermanos. No nos conocemos perfectamente, ¿no? Y Dios dijo en algún otro libro sagrado, conócete a ti mismo, para poder conocer todo lo demás con mayor amplitud, con mayor claridad. Bien, hermanos, en la noche, no sé si llega acá la Radio Bienestar de Lima, pero si tienen internet pueden escucharnos, ¿no? www.radiobienestar.pe. A las 8 de la noche vamos a tener un programa, vamos a escuchar una conferencia de nuestro hermano Antonio y luego vamos a analizar uno de los audios, porque el hermano Luis, en muchas de sus charlas, mi padre grababa esas charlas, ¿no? Tomaba uno de esos antiguos cassettes de cinta y lo grababa, ¿no? Entonces, eso ahora se ha transcrito en texto y nosotros pues lo leemos, rememoramos un poco y le damos una explicación a tantas enseñanzas que dio de primera mano, ¿no? Nuestro hermano mayor Luis Antonio Soto Romero. Entonces, si pueden, hermanos, también escuchen estos programas que van todos los días, ¿no? De lunes a domingo, de 8 a 10 de la noche. Y hermanos, por ahora es básicamente cuanto quería decirles. Ese es el origen de la divina revelación. Por ahí otros hermanos andan contando otras historias, pero la pequeña diferencia es que yo estuve ahí, ¿no? Y les cuento la historia tal cual, porque ese es un compromiso que también yo asumí frente al Divino Creador. Contar esta historia con la verdad, ante todo. Porque una correcta difusión de un conocimiento tan grande no se puede hacer con otra cosa que no sea la verdad, hermanos, ¿no? ¿Cómo podría yo difundir algo que a mi juicio es divino poniendo de mi cosecha, mintiendo, engañando? Sería un espíritu falso y ustedes tendrían todo el derecho de expulsarme, ¿no? Acá, hermanos, prevalece la verdad, ¿no? El poder mirarle a ustedes a los ojos y decirle, hermanos, las cosas fueron así, son así y serán así, con total claridad. Y hermanos, les agradezco vuestra atención, hermanos, y vamos a escuchar la siguiente conferencia, que va a estar muy interesante. Gracias, hermanos. Gloria al Divino Padre. Muy bien, hermanos. Realmente ha sido la voz de el hermano José Córdoba. Él es el hijo del hermano Antonio. Como ya saben, ya partió el hermano Antonio. Hay muchas historias de él en el internet. Realmente yo, en mi experiencia, le agradezco bastante al hermano Antonio porque me fascinaba bastante escucharlo en la radio, en todas sus grabaciones.